Muy buenas noches, estimados estudiantes. Estaremos desarrollando la unidad 4, los enfoques educativos, con el tema estrategias de aprendizaje cognitivas y metacognitivas. ¿Qué son las estrategias cognitivas? Estrategia es una idea llevada a la práctica que produce resultados positivos. La cognición se refiere al conocimiento para que se produzca o reafirme el aprendizaje. Es decir, las estrategias y la cognición deben proporcionar recursos que faciliten el aprendizaje de los alumnos y mejoren sustancialmente su desempeño en el aula. ¿Cómo se dividen las estrategias cognitivas? Las estrategias cognitivas se dividen en estrategias de aprendizaje cuando son utilizadas por el estudiante y estrategias de enseñanza cuando son utilizadas por el docente. La clasificación de las estrategias de aprendizaje. Las estrategias de ensayo que permiten comprender la información recibida. Clasifica las ideas en orden de importancia de general a particular, es decir, para categorizar. Ejemplo, las partes de una flor, los órganos del cuerpo. Utilizan además la repetición y memorización para identificar características de los objetos presentados al alumno, como por ejemplo la tabla de multiplicar y los símbolos químicos. ¿Qué son las estrategias de aprendizaje? Las estrategias de aprendizaje son un conjunto de operaciones, pasos, planes, rutinas que usan los estudiantes para facilitar la obtención, almacenamiento, recopilación y uso de la información que se aprende. Además, podemos decir que son el conjunto de actividades, técnicas y medios que se planifican de acuerdo con las necesidades de la población a la cual van dirigidas, los objetivos que persiguen y la naturaleza de las áreas y cursos, todo esto con la finalidad de hacer más efectivo el proceso de aprendizaje. Las estrategias de elaboración ponen en actividad la mente del alumno, propician la interpretación de lo leído, lo visto y escuchado. Integran la información nueva a partir de los conocimientos previos, elaborando imágenes mentales, símbolos y oraciones. Ejemplo, tenemos resumir la exposición breve de los aspectos más importantes de lo que se ha dicho, escrito y representado a través de diálogos, textos, películas. Se puede además inferir operación intelectual por la que se pasa de una verdad a otra que se juzga en razón de su unión con la primera. La deducción es una inferencia. Por ejemplo, podemos decir, el hombre descubrió la agricultura, el hombre se hizo sedentario. Parafrasear, explicación para aclarar o ampliar en texto empleando palabras propias. Exposición libre de un texto, frase célebre, canción, etc. Estrategias de organización. Ordenar la información para descubrir los elementos que integran, su relación para valorar su importancia y utilidad. Organiza la información procesada, incluyéndola en esquemas para profundizar su comprensión. Como ejemplos, podemos nombrar el cuadro sinóptico, el cuadro de doble entrada, mapa conceptual, la línea de tiempo, el cuadro comparativo, el diagrama de flujo. Las estrategias de estudio mejoran y elevan los niveles de aprendizaje. Selecciona las técnicas ejercitadas en función de las tareas escolares y propicia la construcción de un método propio de estudio. Tenemos aquí el proceso de metacognición graficado, el conocimiento de la propia actividad cognitiva, el control de la propia actividad cognitiva, la persona, la tarea y la estrategia.
y el control de la propia actividad cognitiva, que viene a ser la planificación, la evaluación y la supervisión. Las estrategias metacognitivas o de metacognición tenemos los momentos de planeación, monitoreo y evaluación. ¿Qué estrategias metacognitivas utilizamos en estos momentos? En la planeación, los organizadores previos, donde se hace una revisión anticipada del material que se va a aprender. Dentro del monitoreo tenemos la atención dirigida, la atención selectiva, la autoadministración, y dentro de la evaluación podemos hablar de la autoevaluación, donde es verificar el éxito de nuestro aprendizaje según nuestros propios parámetros de acuerdo a nuestro nivel. Se fomenta aquí el pensamiento crítico. Evalúa, juzga, compara, aprecia, critica, fundamenta, discrimina, justifica. La importancia de las estrategias metacognitivas. La información clave estimulan la codificación, los esquemas mentales, la información multidisciplinaria y también facilita el aprendizaje. Las estrategias metacognitivas aplicadas en el aula. Tenemos el modelamiento metacognitivo, la interrogación metacognitiva, el trabajo cooperativo y la enseñanza recíproca. Los estudiantes que han desarrollado la metacognición son estudiantes que evalúan lo que aprendió, lo que están haciendo bien y qué pueden hacer mejor. Y van adquiriendo confianza, el reconocimiento, van ajustando su estrategia, buscando apoyo y piensan. Esto se logra también cuando el profesor es flexible, mejora el pensamiento del estudiante, enseña, es activo en sus clases, enseña y además evalúa. ¿Qué son las estrategias cognitivas? Son los procesos de pensamientos que se emplean para hacer el trabajo. Dentro de las estrategias cognitivas de aprendizaje, tenemos la estrategia de ensayo o práctica, que permite seleccionar la información, copiar, subrayar, marcar textos, agrupar ideas, memorizar, repasar. Las estrategias de elaboración, que permiten conectar la información que se va a aprender en el conocimiento previo. Crear imágenes mentales, parafrasear, generalizar, resumir, cuestionar, tomar notas. Y estrategias de organización, que permite aprender el material a estudiar, guardándolo en la memoria, seleccionar ideas principales, identificar tipos de textos, elaborar cuadros sinópticos, diagramas de flujos, mapas conceptuales. Tenemos acá una escalera de la metacognición. Ser consciente del tipo de pensamiento que has realizado. ¿Qué he aprendido? Otra interrogante, ¿cómo lo he aprendido? Descubrir con qué estrategia. ¿Qué ha resultado más fácil, más difícil, más novedoso? Evaluar la eficacia de la estrategia. ¿Cómo puedo mejorar? ¿Para qué me ha servido? Adelantarse a la planificación de futuras actividades. Entonces estamos pensando sobre la eficacia y la destreza que hemos utilizado. Diferencia entre estos procesos. La cognición observa, define, memoriza, clasifica, compara e infiere. Con la cognición realizamos estos procesos. Con la metacognición, ¿qué procesos realizamos? La metamemoria, reconocer los límites de nuestra retención, metaatención, metapensamiento y la metacomprensión. Dentro
de la conclusión, podemos decir que las estrategias de aprendizaje metacognitivas permiten al estudiante obtener conocimiento de procesos mentales. La estrategia y la cognición deben proporcionar recursos a los estudiantes que faciliten el aprendizaje y mejoren sustancialmente su desempeño en el aula. Las estrategias cognitivas que son utilizadas por el estudiante se llaman estrategias de aprendizaje. La estrategia cognitiva se da cuando el estudiante realiza la lectura y relectura del texto dado por el profesor. Los organizadores previos y las analogías son estrategias cognitivas que se realizan para promover el enlace entre el conocimiento previo y la nueva información que se ha de aprender. Dentro de esta conclusión podemos decir entonces que entre los conocimientos conceptuales específicos de que dispone el estudiante se puede mencionar los hechos, conceptos y principios que se tiene como conocimiento previo. Las estrategias y la cognición deben proporcionar recursos a los alumnos que faciliten el aprendizaje y mejoren sustancialmente su desempeño en el aula. Las estrategias cognitivas que son utilizadas por el estudiante se llama estrategia de aprendizaje. Las estrategias de ensayo es una clasificación de las estrategias de aprendizaje que permiten utilizar la repetición y memorización para identificar características de los objetos presentados al alumno. Los organizadores previos y las analogías son estrategias cognitivas que se utilizan para promover el enlace entre los conocimientos previos y la nueva información que se ha de aprender. Un estudiante que realiza la lectura, la relectura del texto dado por el profesor utiliza la estrategia cognitiva. La planeación es uno de los momentos de las estrategias metacognitivas donde el estudiante hace una revisión anticipada del material por aprender. La autoevaluación es cuando el estudiante verifica el éxito de su aprendizaje según sus propios parámetros de acuerdo a su nivel. Las estrategias de aprendizaje metacognitivas permiten al estudiante obtener conocimientos de procesos mentales. Cuando el estudiante utiliza las estrategias de elaboración, es capaz de resumir los aspectos más importantes, por ejemplo, de una película, de un texto, de una lectura. Tienen ustedes las orientaciones para elaborar el cuestionario, completar el cuestionario, volver a leer el material de lectura y recurrir a la grabación. Y sobre todo en la conclusión y al resumen desarrollado. Buen trabajo y éxito.